emprender una caminata con un destino predeterminado en mente. Esto lo dijo David Yonggi Cho. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. La oración temática es una oración con un propósito específico. Para todo en la vida es importante que tengamos una visión y que tengamos un objetivo y un propósito. Y para la oración es igualmente importante. Nuestra oración siempre tiene que tener un objetivo y para orar con eficacia tenemos que tener una visión. Es por eso que constantemente tenemos que revisar que nuestra oración esté alineada con la voluntad de Dios. Nuestra oración siempre tiene que tener como objetivo darle la gloria a Dios, que Dios se lleve la gloria de cualquiera que sea el resultado y la respuesta a nuestra oración, que la gloria de Dios sea vista por los demás en nuestra respuesta a la oración. Entonces, tenemos que revisar constantemente si nuestra oración no se alinea con la voluntad de Dios, sea nuestra oración por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestro trabajo, por cualquier asunto o situación por la que estemos orando. Si esta oración no se alinea con la perfecta voluntad de Dios, entonces es hora de hacer unos pequeños cambios y preguntarle al Señor qué es lo que quiere que oremos. Pero la oración siempre debe tener un propósito específico y es por eso que hoy te voy a hablar acerca de la oración temática. Es un paso más allá para aprender cómo orar. La oración temática tiene objetivos muy definidos. Siempre tenemos que tener un objetivo. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que para que nuestras oraciones sean respondidas necesitan ser eficaces. Y una oración vaga nunca es una oración eficaz. Por ejemplo, recuerdo que Steven Furtick hablaba acerca de una oración de Señor bendíceme, Señor bendice a fulano, fulano, fulano. Pues sí, es una oración con una intención muy buena, con un corazón muy bueno, sin embargo es una oración vaga. El Señor siempre nos pide oraciones muy específicas, oraciones con un objetivo. En Marcos 10 vemos que Jesús iba saliendo de Jericó con sus discípulos y un ciego, Bartimeo, al escuchar que Jesús venía, se acerca y le dice, Hijo de David, ven y hazme misericordia. Y es una oración muy buena porque, pues sí, todos queremos que Dios nos haga misericordia, necesitamos misericordia. Sin embargo, Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y no es que Jesús no viera que este hombre estaba ciego y que quizá la necesidad inmediata era ver, porque no es fácil vivir como un ciego, ¿no? Entonces, era lógico que este hombre necesitaba su vista. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque él necesitaba una respuesta específica, porque él quería escuchar de su corazón cuál era su corazón, cuál era la necesidad de su corazón y necesitaba él pronunciarlo. Una oración específica produce una respuesta específica. La oración temática forzosamente te va a llevar a persistir, porque cuando tú tienes un objetivo, cuando tienes una meta, cuando tienes un fin, tú no vas a descansar hasta que lo veas. La razón por la que muchas veces oramos un tiempo algo y al ver que no se cumple, dejamos de orar, es porque realmente no tenemos un objetivo, es porque realmente no tenemos una meta. La oración temática siempre tiene un objetivo y siempre tiene una meta, por lo tanto te va a llevar a persistir. Cuando Jesús le hizo la pregunta a este hombre le responde que quiere la vista. Entonces Jesús a su vez le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, que este hombre recibió la respuesta específica para la petición específica, la oración específica que él hizo. Es necesario, y voy a recalcar esto todo el tiempo, que tengas un objetivo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y sobre eso tienes que hacer, de eso tienes que hacer tu meta, y sobre eso no vas a descansar hasta que tú veas esa respuesta. Hay dos tipos de oración temática.
y hoy vamos a ver una de ellas. Una de ellas es la oración por temas en general. Dios me entrenó a empezar a orar de esta manera, pero una de nuestras armas más importantes para la oración es la palabra de Dios. Muchos se quejan de que Dios no me responde, Dios no cumple su palabra, bueno, pero no conocen qué dice su palabra, no conocen en dónde está lo que su palabra respalda para la oración que yo estoy haciendo. Es como un abogado necesita pruebas para presentar un caso y ganar. Si un abogado va a la corte y se presenta sin pruebas del caso que está defendiendo, entonces el juez le va a decir, ¿sabes qué? No tienes ninguna prueba, perdiste, salte de aquí porque no tienes ninguna prueba, no eres un verdadero abogado. Y si el abogado tiene pruebas para defender el caso por el que está pugnando, pero no las presenta, ¿de qué sirve que tenga esas pruebas si no las presenta? Nosotros tenemos que conocer las pruebas que tenemos de que Dios es verdad, de que Dios ha respondido, de que lo que estamos pidiendo Dios lo ha hecho, porque una verdad es que para absolutamente todo tipo de situación que estés enfrentando existe palabra aquí que sustente lo que tú pidas, que sustente toda situación por la que estás pasando. Sin embargo, si tú dices, es que en la Biblia no hay respuesta a mi oración, es que no lo has leído. Es por eso que es importante tener como abogados las pruebas, pero también es importante presentarlas. Entonces, primero vamos a conocer las pruebas, ¿qué es esto? Y después vamos a presentar las pruebas. Hay un versículo que me encanta en Isaías que dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Aquí Dios nos está invitando a presentarle las pruebas de nuestro caso. Por ejemplo, sabes, yo necesito finanzas, necesito tener un mejor ingreso, pero entonces si no conozco las pruebas, ¿cómo lo voy a decir? Pero ¿sabes qué? Dios, en tu palabra tú dices que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma. Tu palabra dice en Salmos 1 que yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que yo hago prosperará. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Sabes, me está faltando esto, pero tu palabra dice esto, entonces te pongo delante de ti tu palabra para que tú respondas mi oración. Entonces, así es como tú presentas las pruebas a Dios y vamos a aprender un poquito más adelante en este video. Entonces, la primera cosa que vamos a aprender para presentar nuestras oraciones temáticas, en este caso por temas generales, es hacer nuestras listas. Entonces, los temas generales por los que todo mundo ora, por los que todo mundo tenemos que orar y queremos orar son, por ejemplo, salud, finanzas, familia, gobierno. Esas son oraciones generales. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto con las oraciones acerca de sanidad, salud y sanidad. Entonces, si Santiago nos dice que no seamos perezosos, quiere decir que hay trabajo por delante de nosotros. Para empezar, necesitamos ser disciplinados y a muchas personas no les gusta la disciplina y es por eso que no obtienen muchas cosas y no ganan muchas batallas. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos hablado en videos anteriores, es disciplinarnos y es tener la disciplina de tener un tiempo de oración, de tener un tiempo para estudiar y leer la palabra. Y porque finalmente esa disciplina nos va a llevar a crecer en conocimiento de Dios, a crecer en conocer su voluntad, en conocer su persona. Entonces, lo primero es seguir el consejo de Hebreos, es no ser perezosos. Ahora, un tema que siempre queremos cubrir es el tema de la salud, es el tema de la sanidad. Todo el mundo conoce por lo menos a una persona enferma, por lo menos a una persona que está en el hospital o que necesita un milagro de salud, un milagro de sanidad. Y siempre es necesario estar cubriendo a todas nuestras familias y a nuestra persona y a nuestros amigos, conocidos, familiares, estarlos cubriendo en oración por salud y por sanidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ahora realmente es más fácil, lo primero que tenemos que hacer es buscar
todos los versículos que hablen acerca de salud, que hablen acerca de sanidad, por ejemplo en este tema en que estamos. Ahora nuestro trabajo es un poco más fácil porque tenemos concordancias en la internet, como por ejemplo Bible Gateway. Bible Gateway es una página que nos ayuda a buscar por temas, a buscar por palabras, versículos. Lo que me encanta de Bible Gateway es que tiene versículos y versiones bíblicas en muchísimos idiomas. Entonces tú te vas a Bible Gateway, voy a poner la página aquí abajo, biblegateway.com. Te aparece la página con un espacio para búsqueda, pones salud, sanidad, y entonces a continuación hay una pestaña donde dice idioma. Te vas a español o al idioma que tú prefieras y puedes buscar ahí diferentes versiones. En español, la versión básica que usamos es la Reina Valera revisada 60, RVR60. Porque es una versión estándar, porque es una versión que todo el mundo utiliza. A mí además me gusta en español utilizar la versión Nueva Traducción Viviente porque tiene palabras muy buenas, muy específicas, muy exactas, tiene un muy buen vocabulario. Y además John Bevere hacía el comentario, hizo el apunte de que la Nueva Traducción Viviente es una de las versiones que se apegan más al original de la Biblia. Es una versión que puedes entender con mayor facilidad y es un lenguaje un poco más actual. Otra versión que me gusta es la Nueva Versión Internacional que todo el mundo utiliza, y puedes tú buscar estos versículos en la versión que más te acomode. A mí me gusta usar la Reina Valera y además poner acotaciones en otras versiones dependiendo de lo que esté orando. Entonces tú te vas a cualquiera de estas herramientas, puedes incluso buscar en Google versículos acerca de salud, versículos acerca de sanidad, y te van a venir varias páginas como Bible Tools también con diferentes versículos. Eso te va a facilitar la vida. Ahora, esto no significa que no leas la Biblia. Necesitas leer la Biblia para conocer, porque lo que me he encontrado es que muchas veces en estas magníficas páginas buscadoras, en estas magníficas páginas donde puedes buscar versículos por tema, no vienen todos los versículos que hay acerca de un tema en específico, y además, dado que tu relación con Dios es personal y tu conversación con Dios es personal, cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te va a mostrar algunos versículos que quizá no mencionen la palabra específica, salud, sanidad, medicina, pero se adecuan a la situación por la que tú estás orando, por lo cual necesitas, la lectura bíblica es un sine qua non en tu vida espiritual. Entonces, buscas todos los versículos que haya acerca de, en este caso, salud, sanidad, vida, medicina. Y a mí lo que me gusta hacer es tener una carpeta donde yo guardo por temas diferentes versículos para orarlos cuando los necesito. Te vas a dar cuenta que con el tiempo, como tú constantemente, si no es que todos los días, oras por diferentes temas, te vas a aprender los versículos de memoria. Quizá no te aprendas exactamente el libro, el capítulo, versículo específico donde se encuentran, pero la palabra de Dios va a empezar a estar en tu cabeza y de eso se trata. Entonces, tenemos la lista, en este caso tengo una lista que dice sanidad, y yo aquí escribo todos los versículos que haya acerca de sanidad, de salud. Tengo otras listas más. Tú lo que vas a hacer es que vas a escribirlo uno por uno, y es importante, para mí es importante tenerlos de manera física, no solamente en la computadora, porque no siempre tengo una computadora a mano, porque quizá en la noche que estoy orando por ciertas cosas no voy a ir a prender mi computadora porque ya está apagada, porque está en cualquier otro lugar, pero sí tengo una lista, tengo una carpeta siempre a mano en casa. Entonces en esa carpeta yo guardo todo. Para mí es más cómodo y más práctico si yo tengo impreso. Ahora,
normalmente me sucede que voy encontrando otro versículo y otro versículo y otro versículo, y a lo mejor mi lista se quedó a la mitad y para rellenar la otra mitad tendría que volver a imprimir toda la página. Quizá no quieras hacer eso, no importa, los puedes rellenar a mano. El caso es que tú empieces a tener tus listas por temas. ¿Qué es lo que necesitas? Primero piensa qué es lo que necesitas. ¿Necesitas salud? ¿Hay alguien en el hospital? En este momento necesitamos orar por tantas personas que necesitan salud. Haz tus listas de sanidad, de salud, de medicina. Hay muchos versículos en la Biblia al respecto. ¿Qué necesitas? Finanzas. ¿Necesitas un mejor trabajo? ¿Necesitas tener más clientes, más contactos en tu cartera? Que tu cartera de clientes se incremente. Busca versículos al respecto. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas orar por tus hijos, por tus generaciones? Ora, busca palabras acerca de los hijos, que habla Dios de los hijos. Salmo 144 tiene versículos impresionantes para tus hijos. ¿Qué estás buscando? ¿Necesitas paz? Hay caos alrededor, en tus vecindarios hay violencia, en tus vecindarios hay situaciones que no están cooperando para la seguridad de tus vecindarios. Busca versículos acerca de paz, busca versículos acerca de bendición en Isaías 32, en Levítico 26 hay versículos acerca de eso. Búscalos por tema, pero siempre recuerda leer la Biblia. Entonces este va a ser el primer paso para aprender a orar la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra herramienta número 1 para pelear contra el enemigo, porque acuérdate que como ese vocero del rey, nosotros tenemos que conocer cuáles son las propiedades, las herencias, todo lo que nuestro rey, el reino al que pertenecemos, posee. Por lo tanto, la lectura bíblica es un sine qua non en tu vida. Todos los días necesitas leer la Biblia. A lo mejor estás demasiado cansado, a lo mejor no tienes fuerzas, ya llegaste muy tarde a casa. No dejes de leer la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Que este sea tu alimento diario, para que tú conozcas qué es lo que te pertenece, qué herencia puedes reclamar, y tú como juez estás delante de las cortes de los cielos, estás delante del juez de toda la tierra, estás delante de aquel que va a escuchar tu caso, y no vas a llegar a la corte sin pruebas. Necesitas pruebas para ser un buen abogado. ¿Quieres ser un buen abogado o quieres ser un abogado muy malo? ¿Quieres ser un abogado deficiente, un abogado ignorante, un abogado sin conocimientos? No. Entonces necesitas tener conocimiento de la palabra de Dios, y hacer este tipo de listas te va a ayudar para conocer y aprenderte los versículos de memoria. ¿Para qué te sirve aprenderte los versículos de memoria? Porque si vas tú en la calle y te enfrentas con una situación, no vas a regresarte a tu casa por tu carpeta o por tu computadora donde tienes las listas de versículos y empezar a buscar qué versículo se acomoda a esa situación. No, cuando tú vas en la calle necesitas tener la palabra de Dios aquí para poder orarla y declararla, porque acuérdate que la palabra de Dios tiene poder, y como dice en Lucas, ni una de las palabras que sale de la boca de Dios carece de poder. Por eso necesitas orar la palabra de Dios. Espero que este video te haya servido. Recuerda que es la primera parte, porque vamos a ver la segunda parte de oración temática y aprender cómo empezar a orar la palabra de Dios. Si te gustó este video, por favor dale like y por favor compártelo. Hay mucha gente que no sabe orar, que necesita orar, que quiere aprender, y lo que te estoy dando aquí son herramientas muy prácticas para que las lleves a tu vida de oración y sean muy útiles para ti. Entonces, por favor, compártelo, dale like y muchas gracias por ver este video.